vamos a dar una pequeña introducción de ti, de lo que haces, de lo que eres. Si tú quieres... ¿Qué hago? A ver, dime qué hago. ¿Qué investigaste? ¿Qué hago? Pues eso, vamos a Cuéntame. presentar que tienes el podcast del Estado, La Cloaca, Ajá. básicamente en lo que hablas de lo que sabes, que es política. La mira política. La Cloaca de desde cierto punto, más a tu manera, Claro. más como realmente eres. Y el Estado más informativo, por decirlo de alguna manera. No Bueno, quiero poner filosóficos, o sea, ¿Me puedes hacer un favor de acercarte un poquito más? Tú enfócame. Si quieres... Ay, ¿Salí tú la puedes- cheve o qué? O... Sí, sin problema. No importa que los desmoneticen. Todavía no monetizamos. Todavía ni monetizamos. Uy, al rato que los reviente el algoritmo ya no alcancen a monetizar, ahí bueno. Con tener alcance, con eso nos conformamos. A huevo. No hay otra. Sí, tú complementas con lo que Es creas. broma, güey, te estoy molestando. No, sí, ¿Me por eso checas esta te lo- cámara? ¿Cuántos años lo estuve molestando y todavía me creí? No sé, no entraba. Ángel, ¿me checas esta cámara? También al ángel lo molestaba. De vez en cuando entraba. Las 2 veces que entró el ángel lo llegué a molestar. Las 2 veces. Las tienes contadas. Habla tu micrófono. A ver, siéntate normal, güey. ¿Cómo vas a estar? Tú, Brian. Así. Wow, ¿es Bluetooth o qué? Audition. ¿Quién edita? Qué bonito. Pero esto que no sé nada. Ay, cállate. Este güey quiere cobrar literal por poner las El cámaras. 50% de las Claro. ganancias netas, el cabrón. Es lo que más de hueva, amigo. Es lo que más de hueva. Pues sí, es el que se lo pasa parado. ¿Ya está? Ya está. ¿Se ven bien las luces? ¿Qué? Qué brusco me escucho. Ese mouse está rompemadres, Tiene que ver el Pero si se profesionalismo al 100. Que se vea todo el Tenía equipo. otro, pero no se nos madrió, güey. Pero bueno, El ¿ves? equipo Pues en aunque sea. millón. Vamos a sacarlo. Así como el mío, mi celular. ¿Listo? ¿Algo Por quieres suerte, repasar no- antes, no Oso? se ve. No, prácticamente eso. ¿No? En cuanto ¿Hacen quieras. cortes o cómo va? Como va, más bien lo que hacemos es con los temas interesantes de los que sacamos, tenemos unas preguntas y temas que nos gustaría tocar. A partir de ahí empezamos a sacar los clips. Ya, eso ya es postproducción, ya es su pedo. Yo me refiero al momento de grabar en esto, todo se va de corrido, no tienen cortes Todo ni nada. corrido. Si a alguien no se le paran las cámaras, ¿Ya están se cargados? van todo- Ya están cargados los. Bueno, sí. Sí hicimos unas pequeñas cortinillas para que al momento de subir el podcast sea un poquito más de corrida de la conversación. Como tal, sí hacemos unos pequeños cortes en partes en las cuales pues tal vez no se diga... No, pero todo en Los edición, me espacios, imagino, como ¿no? tal. Sí, Yo me sí, refiero tienen ahorita en las postproducción. tomas, no hay pedo. No, sí, No, grabamos para corrido. nada. Ok. ¿También las groserías las tienen vipeadas o tú te encargas? Pues exactamente por lo de Facebook. ¿Qué nada reglas más. tienen? ¿Qué reglas tienen? Es que Me puedes encargo- decir un montón de cosas, güey. Tú puedes decir Uy, lo que les quieras pasó como ese eres. tip, ¿eh? No pueden decir niños, aunque parezca Ah, sí. inofensivo, no puedes decir niños, güey. Sí. Ok. De hecho... Mucho sí. menos niños violados, güey. Talibán, Mucho menos talibán, niños man. terroristas Sí, violados. el LB11. Sí, o sea, hay varias palabras. Con la que más me llamó la atención fue así, dije, ¿qué tiene? Pero te saca el algoritmo la chingada. No, Simón, básicamente, pues todo menos. Exacto, lo que Y el si no lo algoritmo vipean. marca. Sí, o sea, Sí, no hay exactamente, problema. no hay como tal una regla estricta de esto sí no se puede decir y esto no. Si en algún momento vamos a subir el capítulo completo como va a estar ya en postproducción, te lo pasamos primero a ti como en un enlace privado por YouTube. Y si hay algunas partes que digas, oye, ¿sabes qué? Aquí tal vez no me gustó lo que dije o dije información que tal vez no me convenía a mí decir, o en el programa tal vez como que no va mucho, nos puedes joder que lo quitemos. Que si no me acuerdo, también si ustedes la cagan, como va. Ah, No lo dijeron. Que nos cancelen. Yo ya Al dije, cabo, si este malo o podcast bueno lo es cancelan va a ser publicidad, mi ¿no? culpa. Huevo. Al cabo, buena o Está bien. mala es publicidad, güey. Pues va, No pasa nada. no hay Pero nada sí, más. todo menos la N-word, puto y. No funciona aquí. No, si lo cancela. Se bloquea, nada más con un bip. Pues órale. Bueno, Del- Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva transmisión en A Blanco y Negro. La segunda transmisión de este programa que, vaya, esperemos que sigan todavía en pie, sigan todavía interesados en este programa porque esperemos que algún día esto nos dé de comer, ¿verdad, Sosa? sí, y pues me alegra mucho que esta vez no hayas intentado decir mi nombre porque siempre me dices Daniel. Es un años pequeño está? tropiezo mental, sí, es un pequeño tropiezo mental que no es mi culpa.
La verdad es que tienes más cara de Daniel que de Diego. Gente, comenten si de verdad tiene más cara de Daniel que de Diego. Es fácil confundirse. Sería fabuloso estar con Daniel Sosa. Yo no estoy de Gran acuerdo. comediante. Diego Sosa es muy buena persona. Y pues como ya lo pudieron escuchar, el día de hoy nuestro invitado es politólogo, podcaster, maestro. Tienes 2 podcasts, 3, nos comentaste, La Cloaca, El Estado del Estado y el tercero. En la mira política a veces salgo con Broland TV. Ok. Bueno, básicamente, pues como ya lo mencioné, el vato es politólogo, se dedica a dar clases en la UDG y cuéntanos, ¿qué haces prácticamente de tu vida, generalmente? Uy, qué pregunta tan precisa. Qué directo. Y bueno, estaba ¿qué esperando haces? que me preguntaran eso. Ok, estimado ok, a ver. Sosa. No, Coméntanos. antes de nada les agradezco que me hayan invitado. Al Qué contrario. bueno que hubo tiempo. Efectivamente, como lo dice Sosa, me dedico a varias cosas. Entre ellas está la docencia. Ahorita, por fortuna, afortunadamente, no sé cómo llamarlo, es porque trabajo es menos tiempo, pero también estoy en la Secretaría de Vinculación, ahí en el Colegio de Politólogos, Colegio Estatal, labores de asesoría política. Ahorita estuvo muy álgido por el tema de campañas. Por ahí también estamos colaborando en una revista de opinión, se llama Play Politics. Si algún día alguien está interesado en publicar algo que abone a la cultura política de este país, que no es muy buena, pues cuente con ese espacio de antemano. Me toca dirigirla, se acaba de dar esa situación y pues andamos en todos lados donde se pueda, amigo. Eso es bueno. Mira, primero me gustaría saber un poquito más el interés desde raíz. ¿Cómo es que creció o más bien dónde nació este interés por la política? Uy, qué interesante y profundo, ¿no? Qué profundidad la Uy, viene desde los griegos, nada, no es cierto. Tiene que ver con cuestiones mira, me voy a poner lo menos mamador posible, pero ahora sí lo puedo explicar desde este lado, ¿no? Tiene que ver precisamente con el proceso de socialización que tiene cada persona, ¿no? O sea, en las primeras años de tu vida tú entiendes la vida como te la platican tus papás, güey. Y tú vas a creer que eso está chido, güey. Y a todos nos pasó. Nadie de aquí, estoy seguro, ni siquiera los que están viendo, nadie eligió la religión sobre la cual lo bautizaron. O sea, es una cosa que no te preguntan. Y no tienes la capacidad en ese momento porque ni siquiera sabes hablar, güey. Seguramente eres un bebé llorón, ¿no? Entonces, cierto punto de mi vida, empecé a tener conflictos naturales que se asocian mucho a la rebelión, pero que tienen que ver con este intento de la despertar de la conciencia, donde empiezas a cuestionarte por qué tienes que seguir ciertos parámetros que no te gustan. Claro. ¿Por qué tengo que ir todos los domingos a escuchar a un señor que parece que trae un atuendo ahí medio raro, ¿no? Que le habla a la gente, espero que no tenga mucho público religioso, ¿no? Pero que le hablan como si fueran una especie de animales amaestrados, que le dicen párate, siéntate, canta esto, reza esto y esto, ¿no? Entonces esa madre pues empieza a ser como un conflicto con ciertas autoridades y dice, ¿por qué él tiene que decirme esto, no? ¿Por qué tengo que entenderle? Y luego lo vas transpolando a otras situaciones de tu vida. Llegas a la escuela primaria, proceso de socialización secundaria, te topas con maestros que te quieren enseñar ciertas cosas, pero que hasta cierto punto no permiten más allá de lo que ellos pues tienen a su margen, ¿no? Y entonces otra lucha contra la autoridad muy interesante es, este vato se ve que no tiene ni idea, ¿no? O sea, una señora maestra de historia que te está dando clases de historia, que te está hablando de la guerra de Reforma, pero que te quiere poner a rezar. Cuando empieza la clase, esta doña no sabe, güey, esta doña está aquí nada más porque viene a cobrar un cheque, pero no viene a enseñarnos ni madres, ¿no? Pero ella sí te puede callar, te puede sacar del salón y aparte te puede amenazar con reprobarte, güey. Entonces empiezas a tenerte un chingo de sentimientos encontrados y un sentimiento que me llevó a estudiar la política y el poder es el sentimiento de impotencia. Entonces, es lo más culero que existe. Entonces desde pequeño podrías decir que tú comenzaste con tal vez un cuestionamiento social de, a ver, mis padres me están imponiendo que esto es lo que hay y esto es lo correcto porque ellos mismos siguieron esta misma pauta. Pero ¿de verdad es lo correcto o no pueden existir diferentes ramas que tal vez, oye, tal vez esto está chido, pero tiene ciertas incoherencias que tal vez este lado tal vez no lo tiene? Tú comenzaste desde pequeño con esta clase de cuestionamiento social de decir, oye, ¿sabes qué? Tal vez esta línea que me están imponiendo no es la correcta. Más que de dar un juicio de qué es correcto o incorrecto es... la vida te va llevando. Tú vas cayendo al lugar donde quieres ir, ¿no? Te vas metiendo a los lugares que te gustan.
ejemplo, la música, ¿no? O sea, Sí. tú empiezas a escuchar algo diferente a lo que siempre escuchaste, supongamos la banda, y escuchas algo de rock, y luego ese rock te lleva al metal, y luego el metal te llega a todas las ramas del metal, y de pronto terminas escuchando gore, cabrón, ¿no? Death metal, escuchas Cannibal Corpse, y luego después te lleva a las ramas, todo esto se te va abriendo. Yo creo que esa misma búsqueda de querer entender cómo está pasando, no digo que en ese momento yo decidí voy a estudiar la política, Claro. sino decidí que esa misma línea me fue llevando hacia después buscar yo mismo lugares que me dieran respuestas, porque a final de cuentas los seres humanos pensantes es lo que se supone que hacemos, buscar respuestas de los espacios en los que estamos. Por decirlo de otra forma, la anarquía de decir, a mí no me van a imponer, yo soy el que tengo el poder, te hizo buscar un puesto estudiando la política o algo por el estilo, que pues hasta cierto punto la política es lo que maneja gran parte de las situaciones en un país. No gran parte, la política maneja las situaciones, ¿no? La política está directamente relacionada con el poder. Y no sé cómo plantearlo, no sé si plantearlo como tú lo mencionas, Sosa, pero sí pudiera tomarlo de la perspectiva de, a ver, vamos a tratar de entender por qué está sucediendo la cosa. Y si tú me estás pidiendo algo y quieres que yo lo haga, primero convénceme de lo que estás haciendo, está bien, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo que te diga, güey, échame la mano con esto, que diga, haz eso. Y tú dices, ¿por qué lo tengo que hacer? Pues porque así es, papá, no preguntes. Ahí está donde dices, no mames, ¿por qué chingados tengo yo que seguir los parámetros que ya están impuestos, que yo no creé y que ni siquiera sé a quién le beneficia? Fíjate, no sé si va exactamente con la plática que estamos desarrollando, pero también comencé con esa clase de cuestionamientos en el momento en que me impusieron, bueno, que más bien yo comencé a cuestionar, oye, pero ¿por qué las cosas se tienen que hacer de esta forma y no de esta que tal vez podría beneficiar a tales puntos y erradica a los puntos negativos que tú estás haciendo con este dogma? Claro. Y la respuesta certera siempre era porque así se maneja desde tiempos de mis abuelos o de mis bisabuelos, y si ya les funcionó a ellos, nos tiene que funcionar a las nuevas generaciones. Y fue cuando dije, a ver, tal vez es que como que no le encuentro lógica a este espacio. Conductivismo puro, ¿no? Es este experimento de los changuitos, donde si un changuito quería agarrar las bananas, le daba, mojaba a todos los demás changuitos y de pronto iban sacándolos hasta que el momento del estímulo-respuesta, ya no había estímulo, pero pues ya sabían todos la respuesta. Es precisamente el no cuestionarse, o sea, ¿qué son los paradigmas? Son cosas que están ahí, la gente quiere tolerarlos nada más porque están ahí. Pues, ¿por qué? O sea, por lo menos pregúntate por qué, cabrón. Pregúntate tú, aficionado de las Chivas, ¿por qué odias tanto a ese aficionado del Atlas y le partes su madre cuando lo ves en la calle? Cuando es un humano como tú y probablemente si lo conocieras te caería toda madre, güey. Sí, pero ¿por qué lo haces? Porque ahí está, güey. Porque es lo que hacemos los porristas de las Chivas, madrear a los del Atlas, ¿no? Porque así nos crearon, ¿no? Sí, exacto. Entonces no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, cabrón. Tal vez existe esta extraña glorificación o diosificación de las cosas y de las personas, por lo que me he llegado a dar cuenta. Las personas tienen esta tendencia, por lo menos aquí en esta parte del mundo, es que tienden mucho a diosificar a las personas o a los aspectos que les gusta o que por parte de generaciones Claro, han venido como, exactamente, por lo que creen. Como tú comentas, esto de el aficionado de las Chivas que va al partido y se lo toma tan de pecho, de que si de repente es un partido a América Chivas y América anota el último gol y por alguna extraña razón el otro equipo no está de acuerdo con ese gol, te aseguro que hay altas probabilidades de que termine en casi un mitin en ese mismo estadio. Claro, pero mira, estamos hablando solo de una parte de las situaciones, pero la mayoría de las cosas sí son. O sea, son estructuras de poder que te empiezan a marcar las pautas de comportamiento sobre el deber ser, que la gente ya los asume y después los hace sin ni siquiera cuestionarte lo que estás haciendo. Digo, vamos no crean que no los investigué, ahorita les pregunto por qué se llaman así, no sé por qué se pusieron este nombre en el podcast, pero la otra vez hablaban con alguien de arte y tiene que ver precisamente en el estigma que hay hacia la gente del arte, el que te diga, no te puedes dedicar a eso porque no te deja dinero. A ver, verga, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer de mi vida, brother, no? Exacto. O sea, el que la está viviendo soy yo y el que se va a morir de hambre según tu percepción soy yo, pero el que en verdad se va a morir de hambre y va a vivir frustrado es el que te va a hacer caso para estudiar una carrera que según tu percepción me va a hacer feliz, ¿no? Pues tú no puedes saber qué es lo que me hace feliz a mí, brother. O sea, al final de cuentas es cada uno. ¿Crees que existe un vínculo
entre sí en estas dos materias de la política y buscar diferentes respuestas para solventar algún aspecto social. ¿A qué me refiero con esto? Estuvimos comentando sobre diosificar ideas y atreverse a pensar diferente, atreverse a encontrar otro sendero que tal vez beneficie de mejor manera el problema al que nos estamos enfrentando. ¿Crees que ese concepto de buscar diferentes ideas para mejorar en algún aspecto una sociedad también se aplica en el ámbito político de ley? Pues totalmente, hermano. Sí. Es que más que la diosificación de la que habla se llama idealización. O sea, ¿qué son las ideologías sino un conjunto de normas, reglas y demás que las personas crean alrededor de algo del cómo creen que se debe de gobernar? O sea, actualmente tenemos, bueno, no actualmente, viene ya acarreándose desde hace unos tiempos, un conflicto polar en que unos dicen, no, es que el gobierno tiene que enfocarse más hacia lo social, ¿no? Y los otros, no, tiene que enfocarse al capital, ¿no? Tiene que enfocarse a generar riqueza. Y entonces estas posiciones tienen que ver con la idealización de algo que creen que va a funcionar, pero que cuando lo aterrizas hemos visto que no funciona tanto, güey, ¿no? Hemos visto que los males suceden tanto en un socialismo, lo pueden ver ustedes, las cosas negativas que puede haber en Cuba, pueden ver cosas negativas que sí hubo durante la URSS, ¿no? Claro. Pero tampoco me digas que Estados Unidos vive a toda madre, tampoco me digas que están bien chidos ahí en Filadelfia con el fentanilo caminando como zombies todos en su libre mercado y sus libertades. Wow. O sea, la neta es, a ver, güey, las fórmulas tú las quieres entender como lo que debe de ser, como si esto fuera como si entendiéramos una película romántica que es la idea de felicidad del hombre, que eso nos envenenó durante mucho tiempo en este pinche país, que veíamos las novelas de la mujer pobre, sumisa, tenía que encontrarse al vato exitoso y guapo, pero ¿por qué nunca ponías una mujer exitosa? Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué entonces el ideal del chido tenía que ser un güey blanco, mamado, guapísimo, con un chingo de dinero, y ese era el héroe de la novela, ¿no? Y por el otro lado veías pues que la otra era pobrecita y todo, pero seguía siendo una blanca guapísima con cierto estereotipo ya marcado, güey. Esa no es la realidad que vivimos en México, cabrón, ¿no? Es como veías la película de Amarte Duele, no sé si la han visto, sí, claro, sí. Que es como muchos la toman como un ícono, pero no refleja la realidad de lo que viven las personas pobres en este país. Dicen, no mames, güey, o sea, esto no se están metiendo acá al arroyo seco donde se cayeron las casas hace unas semanas, ¿no? No se meten al Tizate, no se meten a los de primera. Ahora, entonces, ¿por qué si buscamos la idealización, alguien que se dedica a la política por mejorar la sociedad y realmente exponer todos esos problemas sociales, cambiarlos, mejorarlos, ¿por qué se vuelve un tema tan corruptible? No, es que estamos mezclando temas, o sea, la corrupción, el aspecto de la corrupción se da precisamente ya cuando el político asume una responsabilidad por autoridad que viene siendo en el gobierno, ¿no? Pero que también el ciudadano se presta para hacer actos de corrupción, y la corrupción es un asunto ético y que implica todas las esferas de la sociedad. Que se le atribuye a la clase política, sí, porque desgraciadamente el nivel de cultura política que tenemos en este país no es el nivel de cultura política que tienen, por ejemplo, en Finlandia o que tienen en otros países donde... Oye, en el Parlamento inglés uno de los ministros estaba renunciando porque había llegado 5 minutos tarde a una glosa. Eso en México jamás va a pasar, ¿no? Vimos lo del diputado Huerta, que lo cacharon infraganti queriendo abusar de un menor de edad, y hasta apenas lo desaforaron el mes pasado, cuando el caso ya tenía casi un año, ¿no? O sea, pero esta situación de la corrupción, que es un cáncer y todo, tiene que ver con la cuestión cultural que tenemos. O sea, recuerden a Peña Nieto diciendo... Pues es que en México es normal, ¿no? Recuerda el eslogan del PRI que decía, el PRI roba pero deja robar. Recuerden a Salinas de Gortari diciendo, el PRI es así porque México es así. Entonces tiene que ver con una cuestión más arraigada, que sí tiene que ver la clase política, porque se supone que es la encargada de encontrar soluciones y de fomentar que este país no esté de la mierda, pero también es una cuestión que involucra a todos. Dime tú, ¿cómo está el papel de la religión católica? El 92% de la sociedad mexicana es católica, controlada por esa religión. Y dime cuál es su papel y cuándo ha sido señalado en los temas de corrupción. Pues nunca, de hecho creo que el lavadero de dinero más cabrón y que nadie se cuestiona, ahí lo tienes con una cúpula y un güey con sotana. El lavadero de Yo no dije nada, fue Sosa el que lo dijo. Sosa dijo... Vamos a poner un pip, porque si no, Claro. aquí vamos a tener Perdón, tapa al gato señor con una Un Daniel. saludo para el señor Daniel Sosa, mira, ahí sí ya la libraste, güey. Ahí soy Daniel Sosa. Para agarrar al Daniel comediante. Sousa, me conviene más. Sosa.
Sí, está regado en todos lados, pero la misma corrupción es el cabrón que te para el tránsito y le quieres dar 50 pesos y le dices, échame la mano, te doy 50 pesos. O tú dime cómo se llama ese acto desleal del güey que se quiere meter en la fila de las tortillas. O sea, detalles tan pequeños que tenemos hasta tan grandes, pues es una cuestión muy arraigada pues, en todos nosotros. En la sociedad, sí, claro, y de hecho sí manifiesto que tal vez involucra también el círculo familiar, que son las personas que te involucran en esa forma de pensamiento. Claro. Como por ejemplo la frase tan típica de tal vez algunos padres o maestros o personas que te impulsan hacia algún sendero, pero que comiencen siempre con esta frase: el que no tranza, no avanza. Yo siempre me he visto molesto con y no por quedar bien como tal con el público, pero siempre me he visto molesto con esta idea porque es efectivamente romantizar la idea del robo y la traición en base a un éxito individual. Decir, es que, como ejemplo, esta clase de sucesos que tal vez parecen pequeños como ¿sabes qué? Me conviene mejor pagarle al Támaro a 200 pesos para su orden de tacos y su coca, en vez de que me esté transeando por mandarme a mi moto o mi automóvil al deshuesador, al deshuesadero o a tal lugar, y que después tenga una bronca mayor. Entonces, ¿qué es lo más factible? Le pago los 200 pesos para que me suelte y nos dejamos de broncas. Claro, y que es un círculo, porque a final de cuentas el ciudadano razona y dice, a ver, de darle yo estos 200 pesos, evitarme un trámite, que me libra, que esos 200 pesos se vayan a las arcas de gobierno y luego se los esté chingando un diputado en sus vacaciones, en su prima, en todo esto, o sea, su prima vacacional, Sí, claro, sí. aguinaldo y demás, Bendito norte. en sus salarios por encima de 100,000 pesos, dices, qué poca madre, o sea, ¿cómo hay un cabrón, güey, que mi primer trabajo pudo haber sido en McDonald's ganando 16 pesos y el primer trabajo no voy a decir nombres, nomás el apellido, ustedes sabrán cómo se llama, Kumamoto, es el diputado, güey, y se está ganando más de 100,000 pesos, y dices, güey, ¿qué haces para ganarte eso, güey? La mayor parte de la sociedad mexicana tiene unos sueldos superiores a 8,000, 9,000 pesos, y nuestra clase política gana un dinero encabronado que sí te da coraje. Dices, ¿de dónde sale? Pues sale del bolsillo de los contribuyentes. Porque la gente pudiera decir, no, las empresas en este país son las que más pagan impuestos. No es cierto, a las empresas les condonan un chingo de impuestos. Es más, las empresas amenazan a los gobiernos en México con irse si les cobran impuestos. O sea, tú me subes los impuestos y yo te dejo a tu gente sin trabajo. Ah, bueno, pues si se te va, adivina quién les da trabajo. Exactamente. Exacto, sí. ¿No? ¿Quién les da trabajo? Pero si le suben los impuestos a esos empleados. Sí, no, el ciudadano de a pie es el que recibe todo siempre, por todos lados, ¿no? Nosotros somos los que nos chingamos y, ay, güey, nosotros tenemos que verificar el carro todos los días, nosotros tenemos que ponerle catalizador, nosotros tenemos que ponerle la moneda de 10 y que no nos dé los 50 centavos de cambio el pinche camión, ¿no? Pero, güey, la hija de Peña Nieto en algún momento decía, México está precioso, no sé de qué se quejan. A huevo, porque la morra si venía a Guadalajara de Puerta de Hierro, si iba al aeropuerto y la realidad de ella era una muy distinta a la realidad que viven la mayor parte de los mexicanos, ¿no? Sí, exactamente, porque se encontraba en esa cúpula privilegiada que, vaya, tal vez algunas personas se la formaron en base a esfuerzo y trabajo, pero sabemos efectivamente que mucha de esa clase social se han hecho con base a contactos o con base a fortuna. Sí, no, y hay que decirlo como ¿no? O sea, claro. Sinceramente, si una persona que nace bajo el seno de la pobreza tiene el 99% de las probabilidades de morir pobre, ¿no? Y una persona que nace bajo el seno de la riqueza tiene el 99% de probabilidades de no perder su casa. O sea, es una cosa que sí tiene que ver con eso, tiene que ver lo que te vende el TEC o estas universidades que son súper caras, no es la educación que te da porque no es mejor que la que nos da la universidad pública, lo que te vende son la clase de relaciones con las que estás. O sea, en Finlandia, fíjate, las políticas públicas de calidad en materia de educación, en Finlandia no pueden existir las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque el gobierno finlandés quiere que convivan los pobres con los ricos, porque así se van a hacer amigos, y entonces cuando lleguen a grandes, el rico se la va a pensar 2 veces antes de atropellar los derechos de los pobres. En este país, ¿crees que a los ricos les importan los pobres? Están a gusto, hombre, ve cómo está el río ahí en el Salto, todo contaminado, y a la hija del dueño de la empresa le vale madres, ella de estar a gusto ahorita en Dubái en sus vacaciones, ¿no? Wow. Un saludo. Exactamente. Para Llévame, ¿Va a por comprar en favor. Orlando? Llévame, por favor. Claro, güey. O
sea, claro. Conozco gente. Claro, y quieren romantizar, y sí lo quieren romantizar, Sí. y es lo mismo de ponte la camiseta, tradúcelo y te voy a explotar, cabrón, y no te voy a pagar esas horas extras y ese pinche estrés que te vas a meter. Claro. Ponte y es lo mismo que te dicen, tú tienes la oportunidad de salir adelante, el capitalismo te da la oportunidad de poder llegar a romper madres y algún día ser como Carlos Slim. No seas mamón, güey. Para que yo llegue a ser como Carlos Slim, tiene que haber una máquina del tiempo, se tiene que regresar. Y mi madre tiene que conocer a Slim, entonces concebirme. Y entonces ahora sí puede haber sido Ahora sí como. puedo ser Carlos Slim o sea, Jr., sí, si claro. no, no se va a poder. O sea, tampoco hay que engañarnos. ¿Crees que las personas que se dedican a la política, o que, bueno, más bien, un poquito antes, las personas que quieren dedicarse más bien a la política, la mayoría llega con esta idea de cambiar el mundo? ¿Por qué lo digo así? Porque sí me topé con 2, 3 personas que estaban interesadas en involucrarse a la política y tenían esta idea arraigada, pero de repente uno sí me dijo como que cambió su chip o cambió su idea y se percató de que, es que, ¿sabes qué? Mejor me voy a unir con este personaje que está en campaña, porque si gana me puede soltar un buen dinero. Yo como de, oye, pero ¿qué pasó con tu idea revolucionaria de levantar a México? Y Claro. le convenció más esta idea de solventar su bolsillo en vez de seguir con ese dogma que tanto perseguía y que lo llevó a la misma política. ¿Crees Claro. que ese hecho cambia cuando te enfrentas al mundo real de la política o puedes seguir en tu misma línea? No te lo puedo decir ahorita porque lo dijo. Porque en el momento que entró no tenía las herramientas suficientes para poder desarrollar una buena narrativa y que es lo más fácil decir, quiero cambiar a México. Pues sí, cabrón, porque no entiendes cómo funciona la política y el problemón. O sea, la gente que realmente se dedica a la política en este país, pues no es tan feliz que digamos, cabrón. O sea, tienes que, decía don Jesús Reyes Heroles, la política es el arte de tragar mierda sin hacer gestos y repetir platos, güey. Porque tienes que entender cómo funciona el sistema y te vas a decepcionar, te vas a desilusionar y vas a decir, no mames, esto está bien culero, güey. O sea, la percepción que tienes es, si alguien quiere dedicarse a la política y no pertenece a estas esferas de las que estamos hablando, Claro. de las que se pagan los puestos, pues tienes que picar un chingo de piedra, tienes que ir desde abajo y aparte tienes que entender cómo está funcionando todo y cómo se acomodan las cosas. Entonces te vas a topar en instituciones que esta institución es una porquería, ¿no? Pero en este momento, y eso no lo digo yo, ahí si quieren censuren el nombre, no les voy a decir más quién lo dijo, pero o sea, si te molesta la regla, llega al poder y cámbiala. O sea, y es eso, es una persona que históricamente lo tienen como el némesis, como el anticristo, pero el güey sí lo logró. Ya después no le salió, ¿no? Ya después no le salió. Ya después se chispó, ¿no? Okay. Pero mira, no es que cambie la percepción, es que a final de cuentas, yo creo que la raza, algo está bien marcado, ¿no? Hay gente que su cosmovisión de vida es la visión de éxito igual a un chingo de dinero. Y hay gente que entiende que la virtud y la realización, lo que te separa de los animales y las bestias, tiene que ver con cuestiones más allá, ¿no? Tiene que ver con que demuestres el verdadero valor que hay en los seres, o sea, en ti mismo, y lo que en verdad vale en una persona, no lo puedes comprar con dinero. Entonces entender esa madre es una cosa hermosa, ¿no? Y el día que la puedas ejecutar y le digas, sí, tú ni con todo tu pinche dinero vas a llegar a entender esto que te estoy hablando, entonces ya es otro tipo de realización, pues. Y eso tiene que ver con la convicción. Yo no creo, por ejemplo, los casos que mencionas, y yo quiero cambiar a México. Sí, claro. Cabrón, es que no tienes ni idea del problema que hay en México. Vas a poder cambiar un espacio de México, vas a poder sentar el precedente para quizá lograr un logro, llegar a tener un gran logro en México, pero no te va a ajustar a la vida, cabrón. Ve cuánto llevamos. El voto de la mujer se dio en los años 50 y apenas aquí, en la actualidad, seguimos debatiendo sobre los derechos de la mujer. Claro. Todavía seguimos teniendo providas que siguen argumentando, ¿no? Y diciendo, no, pues es que este huevo ya es una gallina. Ah, no, por favor, un país ¿no? laico O sea, que respeta más a una iglesia que una constitución. claro, pero pues te digo, somos el fruto de eso y tenemos que entenderlo, ¿no? Somos el fruto de una nación católica, desgraciadamente. Ves el mapa y ves que Latinoamérica coinciden dos cosas, un chingo de pobreza y catolicismo, ¿no? Y va de la mano, pues, con que somos territorios explotados, donde no nos dejaron mucho de dónde sacar, güey. Sí. Ahora, yéndonos a lo que tú mencionaste de que no saben lo que es, como no están dentro del medio, por decirlo de alguna manera, no comprenden todo lo que conlleva. Siendo así, ¿qué dirías tú que conlleva la política? ¿Cómo describirías tú realmente en qué consiste la política?
Uy, eso está bien precioso, cabrón. Como de gracias por hacerme esta pregunta. Hey, gracias, justo estaba esperando que me hicieran esta pregunta. Una primera No, pregunta miren, interesante. ahí te va. Si la queremos poner en términos llanos para que se entienda de qué se trata la política, bien nos podemos ir a los teóricos más básicos. Y Max Weber decía que pues, quien hacía política era quien luchaba por la consecución del poder para beneficio propio o beneficio de los demás, ¿no? Y la política pues implica una cuestión al tener que ver con poder, porque el que tiene poder tiene que ver con un ejercicio de dominación, que incluso se le asume como manipulación, porque a final de cuentas una ley que marquen los políticos en el Congreso va a regular tu comportamiento. Sí. Entonces, hasta cierto punto te manipula porque manipula tu forma de ser. No le estoy dando una posición moral, o sea, puede ser negativa o positiva, pero a final de cuentas el ejercicio político es el ejercicio del poder. Y eso lo vas a ver no nada más en las cuestiones gubernamentales. Nosotros lo asociamos así, pero la política está en todos lados. En todos lados donde hay una posición de poder, hay un dominante y haya dominados. En ese espacio de la política, en tu casa hay política, en la forma en que se sientan en la mesa a comer a tu casa hay política, porque la posición dominante la tiene el patriarca o el matriarca, y entonces se van asumiendo las posiciones y tú te das cuenta que siempre al más morro le toca ir por la coca. ¿Por qué? Porque en esa estructura política es el más débil, es el dominado, cabrón, es el que le tiene que hacer caso a los demás. Pero después este señor va a salir de su casa y va a ir a su empresa, y en esa estructura va a haber una dominación, en este caso por autoridad se le llama, que su jefe, su gerente, su coordinador le va a decir tienes que hacer esto, esto y esto. Se sale de ahí su gerente y se va a ir a meter a la junta con los dueños, y entonces es una estructura de estructuras, ¿no? Sí, claro. Que siempre va de manera vertical. Sí. Y ahí está el ejercicio de la política en todos lados, ¿no? Incluso las decisiones que tú tomas con tu novia tiene que ver una decisión porque alguien va a imponer una visión de los dos. Entonces, de aquí se abren dos cosas. Por ahí la dinámica amigo-enemigo, que vas a entender la política como conflicto, o los que tenemos esta visión más noble de la política, que queremos entenderla como el ejercicio de la conciliación, o sea, como una política racional, donde lo que vas a buscar es el consenso en vez del disenso, donde vas a decir, a ver, güey, el problema lo tenemos, vamos a buscar la solución, y sobre la solución que tengamos, todos nos vamos a ir sobre ella. ¿Qué es lo que se supone que pasa en nuestras democracias, no? La mayoría de la gente llega a un consenso, toma una decisión y todos los demás dicen, no estaba de acuerdo, perdí, pero ni pedo, ¿no? Me aguanto. El peje es mi presidente. Exactamente. Entonces, en un ejercicio de cultura política medianamente decente, pues los otros dirían, chingón, pues me ganó, ¿no? Me voy a esperar mis 6 años y vamos a volver a jugar con las reglas del juego con la esperanza de ganarle, y entonces ya nosotros con nuestra visión de dominio vamos a empezar a marcar esas agendas de gobierno para que los demás las vayan siguiendo, y entonces tiene que ver con eso. ¿Crees que es brincos doy hermosos en esto, Está perfecto. Una disculpa si me van siguiendo, No, se nota que te parece como el Loki, ¿no? Como el Loki que se van abriendo cada variantes a cada rato. Ahí sigo un improperio y luego me reclaman. No, está perfecto. De hecho, vamos en el Oxxo. ¿Cómo? Hacer un ejercicio de dominación, ¿no? La política más salvaje. Nos rompemos la madre, a ver si es cierto. No, la conciliación, amigos, la paz. Al adentrarse específicamente a una campaña política, ¿crees que es necesario, vaya, porque conocemos a estos políticos que comenzaron de manera independiente, por así decirlo? Tengo entendido que... No hay políticos independientes. Wow. No existen. Córtame mi pregunta. Bueno, acabas de cortar. Sin partido, dime, sin partido. Ya, otra vez el de la pila raro, ¿verdad? No, dime. Vaya, porque por lo que tengo entendido, ya tú me comentarás si es que esta información es verídica o de repente hay información bajo la mesa, pero por lo que yo tenía entendido, Kumamoto empezó como de manera independiente y fue escalando hasta llegar a una posición de poder. Creo que fue el primer diputado independiente que hubo en la Cámara. Claro. Él llega en el 2015, porque en el 2018 pierde. Iba para senador y perdió. Sí, pero mira, eso lo dice el doctor Javier Hurtado, yo coincido con él. Está muy cabrón ser independiente, realmente. O sea, eres un diputado sin partido, un candidato sin partido, más no independiente, porque realmente si tú quieres contender, pues vas a tener que conseguir ciertas
Apoyos, empujones. Empujones, el poder que está en el fondo, ¿no? Güey, él sale de un grupo, no sale de la nada, sale de un grupo que está muy cerca de aquí donde estamos, no voy a decirlo para que no vengan aquí a tu casa, pero del grupo ITESO. Entonces, hay varias ITESOs. Sale de ese, hay unos ITESOs, sí, del periférico. Y entonces, este sujeto sale de ahí, ¿no? Y viene, pero después empieza a modificarse todo. Pero es entender las estructuras de poder, también no debemos de asustarnos. Parte de la pésima cultura política que tenemos en este país obedece precisamente a la polarización que se vive, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con el fútbol y que tiene que ver con las pinches novelas, porque siempre te enseñan que una cosa debe ser azul o blanco, ¿no? Sí. Este país, que es un país muy machista, siempre te decía que el azul era para los niños y el rosita para las niñas, ¿no? Sí. Y entonces tú decías, no mames, yo quiero poner camisa rosita, uy, de ser niña. Sí, y entonces, ¿por qué es una grosería que te diga niña? Bueno, eso afecta en todos los sentidos esta cuestión de polaridad, porque entonces la gente ya empieza a entender la política como de, si yo soy de un partido, que chinguen a su madre todos los demás. Entonces, si el otro partido puede tener una buena propuesta, tú dices, no, lo siento, yo no puedo participar con ellos, ¿no? Y si el otro puede tener, no puedo participar con ellos. Bueno, dentro del hartazgo que ya se venía dando en el sistema político, no se le ocurre a él, se le ocurre a Jorge Castañeda meter la figura de los diputados, candidatos, independientes, que nos trajo cosas bien hermosas. O sea, como Kumamoto llegó aquí, a Nuevo León llegó el Bronco, ¿no? De candidato al primer gobernador independiente, ¿no? Sí. Y entonces vemos cómo no era tan independiente como pensábamos. No tenía partido el Bronco, pero toda la clase empresarial, ese poder fáctico, económico, estaba detrás de él, y entonces su gobierno no era independiente, su gobierno se la debía a alguien, ¿no? No se la debía a un partido político, pero se debía a alguien. ¿Por qué pensar que en este caso, este sujeto no se lo debía a alguien, ¿no? Entonces lo ves, ¿y qué terminó? Pues que ahora ya tiene su partido político, ¿no? Hay que ver a futuro, dicen, ¿no? Y ahora le va a llegar un financiamiento como de, bueno, por ahí está el debate, pero por ahí como de 100 millones le van a caer. O sea, se estaba perdiendo de 100 millones por andar jugándole al Independiente. Wow. Tal vez esta pregunta suene, tal vez un poco inocente en base a la, sí, como tal esta inocente... Y me dice una pregunta bien difícil, perspectiva, ¿verdad? Explícame la dialéctica del amo esclavo de Hegel. No, para nada, no. Sí, esta perspectiva tal vez inocente de creer que como todos mantienen este mismo dogma de querer cambiar a México y llegar a una posición de poder para demostrar que las cosas en base a sus ideales se pueden hacer de esta forma y pueden funcionar, ¿por qué de repente existen tantas columnas o tantas campañas o tantas personas que en vez de unificarse para llegar como tal en un grupo, en un crew, al mismo poder, porque de repente se separan para mostrar unos ideales individuales y que solamente uno de esos 10 que están en campaña lleguen al poder? ¿Por qué no simplemente se unen y construyen una idea en base a todas esas perspectivas de vida y se juntan para llegar a esa posición de poder y cambiar a esa población o ese sector poblacional? Claro. Vaya, ¿por qué de repente se separan? Es una maravillosa pregunta. Así otra vez, una maravillosa pregunta. Pues ¿por qué no? Maravillosa respuesta, ¿no? No, ahí te va por qué no se puede, cabrón, porque hay que partir del entendido. Ahorita justamente al comienzo de esta plática hablábamos de las realidades, de cómo cada quien percibe la realidad conforme el contexto en el que se desarrolla. Yo te digo en este momento, trata de que se ponga de acuerdo, ¿no? Un pro vida de los más arraigados con una chica proveniente del movimiento feminista de las más letradas. Enfréntalos y van a estar en un idioma totalmente distinto, ¿no? Y lograr ese entendimiento va a ser algo complicadísimo porque son los polos totalmente distintos. Claro. ¿Cómo logras hacer eso, no? Si tú lo descubres, por favor, hermano, te hago presidente de este país. Pero entonces, cada cabeza es un mundo y tenemos 120 millones de mexicanos, poquitos más o menos, no sé cómo está el COVID. Entonces, cada persona va a tener una percepción y cada persona va a creer lo que es. Súmale que tenemos un país de enfermos mentales que no se quieren tratar porque así es como estamos. En este país sigue siendo un estigma
ir a terapia. Entonces te topas con unos megalómanos y unos egos enormes los que vas a tener, que son los que están haciendo la política, que no me dejarán mentir ahorita Ángel y Sosa, que les tocó percibirlo cuando veían cómo hacían política en preparatoria. No era una política de gente preparada que quisiera cambiar el mundo, o era la política del chavo más popular o la chava más popular, del que quería que lo siguieran todos, del que quería eso, porque nunca en su vida alguien le había dicho que no. Y entonces si él perdía una elección no entendía que era un proceso democrático y que lo más sano era pues ni modo, la gente decidió vamos a unirnos a trabajar, ¿no? Lo que hacía era llorar y decir, es que me ganó y a mí nadie me puede ganar, ¿no? Y dices, güey, ¿cómo racionalizas la política ante eso? Y lamentablemente así también funciona la publicidad en el mundo real, es como de no tráeme más al más letrado, sino tráeme al que tiene más seguidores. No, hermano, es que eso es clarísimo, lo vemos con las redes sociales, cabrón. O sea, ve cuántas reproducciones tiene Lady Gu, ¿no? Y vete un canal de cultura chingón, científico, de cuántas reproducciones tiene. Así, ver, los contenidos de política en YouTube son los más pagados, creo que te monetizan alrededor de $4 el anuncio, ¿no? Wow. Y los menos pagados, pues son los de Pollito Pío y eso. ¿Por qué? Porque mientras menos difícil y más digerible es el contenido, más views va a tener. Claro. Y eso lo explicas bien claro, cabrón. Prende la televisión y vas a ver los contenidos que hay. O vamos a remontarnos a unos 5 o 10 años antes y vemos cuáles eran los contenidos chidos en la tele y vas a ver La Rosa de Guadalupe. Eso explica tantas cosas, güey, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente también que obedece a la cultura, que obedece a la cuestión de la educación tan asquerosa que nos dan, güey, este sistema educativo tan podrido, que en teoría está muy padre, pero que a la práctica dices, no mames, puedes tener sociópatas dando clases, puedes tener gente que no tiene noción. No soy yo el sociópata, es el que está pitando allá afuera y que va a interferir en el audio. Se le ocurría pitar en este preciso momento. Y yo, Sí, bueno, toda aquí la hay una tarde. pausa, ¿quieren una chela? Sí, gracias por una ¿Quieren chévere. otro? Oiga, y no le estarán pitando mi carro. Me quedé en la línea blanca, pero no sé si... Está el rollo. Según yo, Es buena pregunta. hay unas estaciones y no hasta la noche. Pues era allí línea blanca. Yo me estacioné porque era blanca, Si hubiera habido... A ver, el staff que trabaja... Sí, Turboproducción. Yo voy al jefe. Productor. Hijo de la verga. Chéves, soy a ver. ¿Quiere una original? Yo quiero uno que se La mía todavía está. ¿La tuya? ¿Vamos Sí, bien en ritmo? ¿Todo bien? Claro que sí, Todo bien. vamos todo bien. Está buena la plática. ¿Tú cómo te estás sintiendo? Pues, güey, me está poniendo balones para que yo diga las cosas que me gustan, güey. Entonces, no sé si ustedes se van a comprometer en su contenido, güey. Híjole, Güey, cuando la feminista y la provida vea eso, va a ser su conflicto, ya no es mío. de hecho no, No hay pedo. imagínate, ha sido una bronca, ya que bueno, yo tenía la esperanza de que una feminista que se mostrara de manera deliberada como una persona radical me aceptara una entrevista, pero las 5 personas con las que yo me he puesto en contacto, todas me han dicho, ninguna feminista que se respete va a ir a un programa como el tuyo que está representada por hombres y los cuales van a dar su opinión del tema. Claro. Es como de, ay, güey, de verdad es que no sé si mi perspectiva esté errónea o sea tal vez un tanto distorsionada, pero yo soy como de, es que no me interesa como tal que mi opinión se delibere, sino quiero conocer diferentes perspectivas de pensamiento y ponerlas a prueba con estas Claro. preguntas que son generales. Claro, Simplemente. pero Derrida cuando habla de las cuestiones de la deconstrucción se va precisamente a la profundidad de dónde vienen las situaciones y este ejercicio es un ejercicio el que haya 2 hombres y una mujer refuerza la narrativa de, o sea, hay un trasfondo, o sea, sí tiene una cierta lógica lo que están Sí. diciendo, si hay un trasfondo y si hay una... Sí, o sea, Como entiendo. caerías otra vez estoy buscando la aceptación o estoy escuchando algo en un tema que tú probablemente no dominas, por eso entiendo que no lo quisieron. Claro, lo entiendo yo por la parte de que porque estos güeyes, que son hombres, me van a ofrecer foco a mí. No, ¿y por qué voy a fomentar yo un contenido que no es afín a mi cuestión ideológica y no se torna equitativo, la cuestión paritaria, por así decirlo? O sea, creo que por ahí va, lo llego a entender. Yo concuerdo contigo, pues es un debate de ideas, y en el debate de ideas pues no deberíamos de verlo desde el género, debemos verlo desde la cuestión de las ideas, Sí, que claro. será lo ideal, ideal, ¿ves? Pero todo está bien, ojalá hay alguna, por ahí debe de haber alguna chica que se acepte. He considerado muy seriamente decirle a Rubí. Dile, Rubí, toda madre. Además, Rubí... Es que no le caigo muy bien. ¿Por qué no Sí. le dije? No, pero hay una amiga de ella también, fue Marichuy. con nosotros, no, a veces estoy yo ahí en 580 DM con Raúl Ortega, en Entre Líneas, y nos mandó una chavita, les voy a pasar el contacto, muy buena, tiene una claridad política impresionante.
Chingón. Va, Y me parece creo que perfecto. se rifa. Pero bueno, Me parece ¿proseguimos? perfecto. Proseguimos. ¿Quieres soltar la primera ¿Por pregunta? qué nos quedamos ya, no? Ah, no, sí Bueno, fue. hay edición que se encargue. Ándale. Ya valió madre. ¿Qué? Seguíamos Aparte por de la línea Gestapo. de la pregunta inocente. Ah, ya. Sí, yo estaba hablando, ya no me acuerdo de qué hablaba. Ah, que por Te qué es dijiste difícil. psicópata, ¿no? Sí, ya sé. Sí, de por qué es tan Ya, que difícil. porque es complicado. Porque es complicado unir a todos y llevar una idea. Porque es complicado generar los consensos. Por una parte, pues tiene que ver precisamente por la cultura en la que nos hemos desarrollado. Ustedes saben, hasta lo podemos ver, la gente más aferrada y más cerrada a sus ideas son las que precisamente obedecen un dogma. ¿Qué es Sí, el sí. dogma? Fe ciega sobre la razón humana. O Claro. sea, no se basan en el pensamiento crítico. Y la religión católica se distingue precisamente por eso. Y las demás religiones, algunas a ver que no. Pero entonces tú ves cosas bien cabronas, ¿no? Ves como la estatua de Baphomet, dicen, es el diablo. Es una estatua que tiene unos contenidos impresionantes, pero no lo entiendo, es el diablo, ¿no? Y todo lo que no vas entendiendo es el diablo, ¿no? Sí, vaya, es Todo lo este que no me típico- convenga es malo. Es malo. Entonces, ante esa cerrazón que tienes, ante esta falta de cultura política y ante los intereses que se están moviendo, porque son intereses políticos, y desgraciadamente otro factor cultural que tenemos es 71 años de PRI, ¿no? Para después llegar a 2 años de PAN, para después darnos cuenta que la línea política iba por un solo lado, para después llegar a otra vez al PRI, con uno de los presidentes más graciosos. Aletrados. Ajá. Para después caer con el PG, que era como la válvula de escape para todos, pero que entendemos que no le está dando, pues, que a estas alturas no está generando el nivel, y muchos AMLovers van a enojarse, pero hay que ser sinceros, hay que ser críticos. O sea, el asunto es tener el pensamiento crítico. En medida que todos entendamos el pensamiento crítico y fomentemos el pensamiento crítico, esta sociedad va a cambiar. El asunto es que la mayor parte de la sociedad no quiere ni siquiera pensar, güey. O sea, quiero que ya me digas qué se tiene que hacer y vámonos pa' pronto. Pero obedece también a esta pinche explotación del sistema, a cómo nos está oprimiendo, a cómo la gente trabaja pinches horarios de 10 horas al día, de lunes a sábado, que se parte su madre. Llegas a tu casa y lo que menos quieres es abrir un pinche libro, güey. Llegas, lo que menos quieres es ver un contenido difícil, güey. No vas a ver el béisbol o el fútbol americano porque resulta complejo. ¿Qué ves? El fútbol, porque está más fácil entenderlo, ¿no? O porque es lo que me inculcaron de siempre, porque es lo que tengo a la mano, ¿no? No me voy a poner a jugar ajedrez, cabrón, ¿no? Porque traigo un burnout, traigo un estrés, que quiero una pinche caguama. Y no lo culpo, o sea, es chido tomarte una caguama, ¿no? Pero el asunto es, ¿qué exigencia le puedes dar? ¿No? Las democracias más sobresalientes se distinguen porque sus ciudadanos se involucran mucho en los procesos. A una persona que está sobreexplotada, porque así es lo que hacen desgraciadamente en México, sobreexplotan a las personas, lo menos que quieres es eso, cabrón. O sea, tienes una jornada horrible en tu trabajo con un jefe o una jefa que no te ayuda a que estén mejor las cosas, te vas a aventar un trayecto de ida y un trayecto de regreso que tiene que ver con un transporte público deplorable, ¿no? Conviviendo con otras personas que andan en tu mismo modo de estrés, por lo tanto se van a comportar deplorable contigo, pues cuando llega lo que menos quieres saber es política, ¿no? Y al contrario, lo que quieres es revancha, ¿no? Lo que quieres es que te digan, ay, quiero que ese güey chingue a su madre, no quiero que Carlos Salinas de Gortari ya quede en la cárcel. Oye, ¿sabes si es culpable o no? Me vale madre, güey. Yo ya quiero que si no va a cambiar este sistema, por lo menos quiero darles un madrazo, ¿no? Ahora, esto un poquito más personal a lo mejor. ¿Qué opinas tú de la Cada gente madre, ¿no? que endiosa o que toma como totales villanos a un partido político o a un político tal cual? ¿Tú qué opinas de ese tipo de gente? Pues debe de entenderse bajo qué argumentos lo estás haciendo. O sea, ahorita, por ejemplo, la semana pasada firmaron un convenio ahí, la Carta de Madrid, Sí. entre un partido ultraderechista de España llamado Vox, ¿no? Ajá. Que incluso por ahí dicen Que nos "Ah, dieron hace son poquito bien la joya de... resentidos y demás". Esos cabrones sacaron el 13 de agosto de 1521, pues se conmemora la caída del Imperio Azteca bajo el yugo de los españoles. De ahí nos tuvieron 300 años dominados hasta 1821, que se logra la independencia. Pero estos güeyes dicen que nos salvaron, ¿no? O sea, mexicanitos agradezcan a España que los salvamos del salvajismo de los aztecas, ¿no? De esos salvajes.
Entonces, 300 años de dominación de la colonia, exterminaron casi culturas originarias completas y nos salvaste, hijo de la chingada. Nos trajiste el Tribunal de la Santa Inquisición, nos trajeron las paperas, nos trajeron la viruela. No mames, básicamente es lo peor que le pudo haber pasado a la región y los vatos agradecen, ¿no? Pero son ultraderechosos, son pro vida, son gente que tienen ideas que en 1938 las tenía un alemán de bigote peculiar y que ya sabemos lo que pasa, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y las tienen, pero vienen y firman un acuerdo aquí con el Partido Acción Nacional. El partido cuyos colores son blanco y azul, que esos colores son porque pues, están asociados a la religión, porque tú dime de qué color es la casa de Dios, voltea al cielo y dime cuáles son los colores del cielo, eso, blanco y azul, y te das cuenta que el Partido Acción Nacional, cuando nace precisamente para proteger los intereses tanto del clero católico como de cierta clase empoderada, porque históricamente siempre los güeyes del varo están asociados a las religiones, y lo van a ver donde sea, poder, economía y religión siempre van asociados. O sea, si se van a 1789 a la Revolución Francesa, van a ver que el primer y segundo estado, que era el clero y los reyes y los nobles, estaban asociados, el tercer estado era la plebada, y era la gran mayoría que mantenía a esos tres sectores. Sí. Es lo que está pasando, papá. Los pinches no mames, el padre no trabaja, güey. O sea, ellos de dónde generan sus billetes, o sea... Bueno, ya no sé. Y entonces el PAN, güey, se constituye, se forma con los cristeros ahí que quedaron redimidos, con los que estaban resentidos porque desde la guerra de reforma de Benito Juárez les venían quitando poder, porque en este país, incluso hasta antes de la Constitución de 1856, era un delito no ser católico. Si eras de otra religión era un delito, ¿no? Sí. Por eso existen las carnitas, porque los judíos que estaban aquí tenían que sacar sus casos y cocinar su carne de puerco afuera para que la gente viera que sí comían carne de puerco y entonces no los acusaran y no los metieran al bote, pues porque era malo, güey. O sea, imagínate el grado de manipulación, el grado de estupidez en el que nos tenían sumidos. Bueno, este partido decide que es buena idea, su fracción del Senado, hacer un acuerdo con Vox, ¿no? Con la ultraderecha y decir, estamos bien, pero después te das cuenta. El PAN tiene un grupos de choque son como las camisas marrones de Hitler, o sea, brazo político que le va a partir su madre a los demás, porque tú sabes que siempre hay dos vías, o sea, sí. o como yo quiero, o como me gusta más, ¿no? Entonces, estos güeyes tienen su grupo de choque que viene del yunque, que son gente que reclutan precisamente en las iglesias, que precisamente los educan de manera paramilitar, y que entonces ves güeyes ya bien obsesionados, cabrón. O sea, los güeyes no están creyendo en la política, ni el consenso, ni en nada. Los güeyes están luchando una guerra santa, buscando el poder por el poder porque lo necesitan. Y porque ya lo llegaron a tener en este país. Porque ya tuvimos el gobierno de Fox y ya tuvimos el gobierno de Calderón. Y dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo a estas alturas todavía podemos tener un partido mexicano que está firmando acuerdos? Si me dice alguien, me caga el pan, no, si te entiendo, güey, ¿no? Si otra persona me dice... como obedeciendo la pregunta que dice Sosa, de por qué nos llegan a veces a cagar partidos o personajes, pues es, güey, pinche PRD, que es un partido de izquierda que se fundó en el 89 con el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas. El gobierno de los más socialistas que había en este país fue el de Lázaro Cárdenas, cuando se logró la expropiación petrolera y el fortalecimiento de los sindicatos. Se alía en las elecciones pasadas con el PAN, y no solo con el PAN, también con el PRI, cabrón. O sea, los que históricamente se daban en suma, históricamente los enemigos eran PRI y PAN, pero se alían en el 21 para contender, ¿no? Y luego se le suma al PRD, al pendejo que le habían robado la elección todos. O sea, todos. En el 88 el PRI le roba la elección al PRD y llega Salinas de Gortari. En el 2006 el PAN le roba la elección al PRD y llega llega Felipe Calderón quitándose a Andrés Manuel. Y ahora se alían los tres y dices, bueno, cabrón, pues, ¿cómo quieres que te crea? ¿Dónde quedó, no? O el verde ecologista, me decían, verde ecologista. Ese partido más estúpido, lo corrieron de la Unión Mundial, Organización Mundial de Partidos Verdes Ecologistas, porque pues los vatos son muy ecologistas, pero estaban promulgando la pena de muerte. Y dices, güey, por favor. Aparte, pues también, volviendo a lo del Partido Verde, sí dijeron como de, vamos a hacer que los circos, por ejemplo, ya no tengan animales, pero no contemplaron la parte de hacer que esos animales tuvieran una vida digna. Sí, no supieron dónde meterlos y murieron los animales. Literalmente. Entre otras cosas, güey, te das cuenta que es un partido que en vez de trabajar con la gente, mejor te contrata Andrea Legarreta, cabrón, ¿no? Claro, mejor te contrata un chingo de influencers que te van a salir un día antes de la elección en plena veda, violando la ley, diciendo, la verdad, las propuestas que más me gustan son las del Partido Verde ecologista. Esto se me ocurrió a mí. O sea, güey, por favor, ¿de quién te estás burlando? Es que ese fue el problema, intelecto del ciudadano mexicano, cabrón. O sea, en este país yo creo
Por ahí lo he escuchado en otras partes, pero no, la gente no es pendeja, es ignorante. Llegamos a ser ignorantes, pero no pendejos, esas cosas las percibimos, güey. Después decimos, ay, güey, por favor, güey, esos güeyes no quieren hacer una cuestión ecológica por el país, están ahí porque quieren poder, porque quieren acordar con Televisa, porque quieren tener a sus muñecos ahí en el Congreso y venderse carísimos. Y luego ya te vas a los personajes que te hacen encabronar, y hay personajes en este país que dices, ¿qué chingados se está haciendo ahí, no? Y le voy a dar un llegue a Morena, pero en 1988 el fraude que le cometen a Cuauhtémoc Cárdenas es orquestado por un sujeto que se llama Manuel Bartlett Díaz, y Manuel Bartlett actualmente es el secretario de Energía de Andrés Manuel López Obrador. O sea, es un güey que se le ha pasado toda su vida la criando y ahí sigue, güey. Y ahí sigue. Es un buen político, o sea, desde una perspectiva moral, sin juzgar bien o mal, pues algo hace bien para mantenerse en el poder. Pero desde el otro lado digo, no chingues, güey, ese güey no es muy demócrata que digamos, güey, ¿no? Sí, exactamente, Claro. es difícil comprenderlo, bueno, hasta este momento, Sí. para ser específico. Para nuestra generación en específico es muy difícil comprender esas cuestiones políticas porque no conocimos todos esos aspectos. Y para ser sincero, no crecimos con esa cultura política, para ser franco. Era simplemente escuchar a tus padres decir PRI pendejo, PAN pendejo y todos son pendejos y todo aquel que se dedica a la política es un pendejo. Claro, o sea, Mira qué pendejos, ¿no? Son los que controlan el país. Exactamente, son los que ganan pendejos más. que tienen el billete. Claro, y ¿sabes qué? Es que eso es una cuestión que se insertó de manera perversa, pero eficiente, cabrón, al sistema político mexicano y que viene desde el 68, güey. En el 68 los jóvenes que quisieran luchar por cambiar este país los mataron, cabrón, los masacraron, Sí. cabrón. En el 71 los volvieron a masacrar, güey. ¿Qué hacían nuestros padres? No mames, no te metas a la política porque te van a matar, güey. Y entonces le dejas esa praxis política a los mismos pendejos de siempre. Y velo en este país. Y vete al Congreso del Estado y ve cuántos cabrones están repitiendo, güey. Cuántos van de puesto en puesto, güey. ¿Cuántos van y dicen, este güey estuvo aquí, ahora está acá? Luego está en el Congreso local y luego en el federal. ¿Por qué no hay nuevos? Porque la gente no se mete, apenas estamos viendo nuevas caras. Algo que yo le podría reclamar a sus generaciones es que, no mames, en este momento es el momento más chingón que puedes tener para hacer política porque es el más blindado, cabrón. Tiene las redes sociales, güey. O sea, tú sí puedes pararte enfrente del presidente y decirle, chinga tu madre, presidente, y no te van a madrear el Estado Mayor porque te están grabando, güey, porque saben que estás ahí. En otros tiempos, cuando no hay redes sociales, pobre vato, güey, ¿sabes si lo volvíamos a ver, no? Sí, claro, algo muy interesante de un caso de una escritora que no sé si conozcan este libro llamado los padres del narco o los jefes del narco. Digo, yo no estoy muy Eso lo vas a Anabel evitar, ¿verdad? Hernández. no estoy muy asociado por la parte de la narcocultura o la historia del narcotráfico, pero se sabe que esta escritora tuvo muchísimos problemas e incluso se llegó a manifestar que ella incluso tuvo varias amenazas de muerte y la mayoría de sus praxis o de sus párrafos o de sus libros fueron escritos directamente desde Estados Unidos porque ella se tuvo que ir porque sabía que el territorio mexicano era un peligro para seguir publicando ese tipo de información que incluso, irónicamente, dicho desde sus propias palabras, fue revelada esa misma información incluso por jefes o ex jefes del narcotráfico. Claro, ¿Y claro. con quiénes era que tenían esos problemas tan grandes y esas amenazas de muerte? Jamás se dijo nombres, pero se sabía que era directamente desde la rama política. No, mira, aquí vamos a tener que traernos un 12, cabrón. Vete preparando. Sí, está, porque porque sí, sí. sí, Ahí te vamos. La autora a la que te refieres se llama Anabel Hernández y el libro Sí. al que te refieres se llama Los Señores del Narco. Los Se lo Señores del recomendamos Narco. totalmente. Ahí te explica cómo nace el narco. De hecho, cómo Jalisco es fundamental para la creación de los cárteles, cómo se gesta aquí el cártel de Guadalajara con Caro Quintero, con Ernesto Fonseca Carrillo, con Miguel Ángel Félix Gallardo, que son los cabrones que forjan pues todo el desmadre, ¿no? Sí. Y cómo está relacionado, y eso es una partida de madre, cómo está relacionado con la gente que exigía un cambio de gobierno, cómo lo justificaron, cómo estos ciudadanos, cómo de manera paralela a los que venían los sobrevivientes del 68, que Guadalajara no participó tanto, pero sí se empezaron aquí a gestar un movimiento de jóvenes que querían cambiar el sistema, que venían de un barrio, y el barrio eran los vikingos, cabrón, aquí en Guadalajara, y ellos se quisieron meter a la política, primero estudiantil, pero aquí a un órgano gangsteril manejado por la universidad o que manejaba la Universidad de Guadalajara, que era la FEG, Federación de Estudiantes de Guadalajara, Okay. que la manejaba Carlos Ramírez Gladri. Entonces estos güeyes al querer meterse a hacer política, entre ellos Sergio Aguayo, se lo recomiendo, también escritor de cosas de seguridad nacional, crean una estructura que se llama el FER, Frente Estudiantil Revolucionario.
de manera natural eran jóvenes que se querían competir el poder, que recibieron madrazos y balazos, güey. Entonces después se dan cuenta los del FER, los jóvenes del FER, se dan cuenta que quien apoyaba a la fe gasteril era directamente el gobierno. Claro. Y que el gobierno aparte les daba armas, cabrón. Y aparte el presidente de la fe que salía lo volvía diputado, cabrón. O sea, durante mucho tiempo. Ahorita ustedes han escuchado el nombre seguramente de Raúl Padilla. Sí. Él fue presidente de la fe, pero él fue el primer presidente de la fe que ya no le tocó ser diputado por el PRI, porque decide irse a otros lados. Bueno, la historia ya la sabemos, ¿no? Y no se la voy a platicar yo. Un saludo y un respeto. En fin, mientras eso se da, se empiezan a radicalizar, a luchar contra el gobierno, y entonces se les juzga a estos güeyes de ser unos revoltosos, y entonces empiezan a perseguir a los jóvenes que querían cambiar el sistema político y los acusan de comunistas. Okay. Me encanta que en este país... ¿sabes cuál fue una de las declaraciones del PAN y del Vox? Que iban a impedir el avance del comunismo en México. En el 2021 estaban diciendo eso, ¿no? O sea, chíngate nada más el nivel, güey, de poca... Es más, pregúntale a un cabrón de eso si sabe qué es el comunismo y no vas a ver, ¿no? Decir, es que si tienes 2 vacas y luego te quitan una, o sea, realmente no entienden el concepto, sí, claro, pero lo asocian con lo negativo, ¿no? La religión católica incluso asociaba a Marx con el diablo. Es que es Satanás. No le entiendes, güey. Incluso gran parte de lo que pregona el catolicismo, gran parte de lo que ejercía Jesucristo, pues se le puede dominar socialismo, brother. O sea, entiéndelo, bien común, no era bien particular, no era ponderar al individuo sobre lo demás. De hecho, literal, lo crucificaron por eso. Pero bueno, a lo que voy es, mientras se gestaba aquí el narco en este país y querían ocultarlo, el gobierno empezó a madrear a los jóvenes, a desaparecerlos y a matarlos, los que los hizo que se radicalizaran en la Liga Comunista el 23 de septiembre. Y entonces empieza un enfrentamiento, mientras Caro Quintero, Félix Gallardo y Don Neto financiaban a los güeyes de la CIA para que desestabilizaran los gobiernos en Sudamérica y que les hicieran los golpes y las contras para tumbar al comunismo de allá. De hecho, cuando se hace el parteaguas y meten a estos güeyes a la cárcel es porque un sujeto, Kiki Camarena, que era de la DEA, descubre que la CIA estaba haciendo business con el narco mexicano, y entonces seguramente les iba a decir, oye cabrón, pues me mandas a que quite el narco, pero el narco está haciendo acuerdos con la CIA, porque el Congreso de los Estados Unidos no puede hacerlo abiertamente, decir que se está metiendo a los gobiernos de Sudamérica a cambiarlos, güey. Ayer precisamente fue el aniversario luctuoso de Salvador Allende, no sé si saben quién es Salvador Allende. Presidente chileno de corte socialista que llega al poder y que a Estados Unidos no le gusta, y entonces orquesta un golpe de estado y llega Pinochet. O sea, asesinan a un cabrón que había elegido la gente en una cuestión democrática y meten a un güey 17 años, cabrón, que también tiene que ver con el narco, porque este güey era establecer un gobierno de corte dictatorial. Cuando se empezó a hacer el narco en Chile, este güey los asesinaba a todos, entonces por eso brincan a Colombia, cabrón. Y en Colombia es donde ubican a Pablo Escobar. Y entonces Pablo Escobar era traficante, pero de fayuca. Y en el momento que le dicen, güey, tengo algo que puedes traficar que es más rentable, échamelo. Y entonces ahí se crea todo un imperio, ¿no? Sí, claro. Toda la historia está conectada, pues. Y no se pinche pregunta dónde iba. Pero bueno, eso les quería platicar. Pero eso ¿Cómo sí? No, pero ¿cómo ibas con Anabel Hernández? Por ejemplo, Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el líder, él había sido policía estatal, policía estatal en Sinaloa, y su padrino político era el gobernador. O sea, el gobernador Sinaloa era el que le enseñó cómo era el business. En México es un pinche país surrealista a manera impresionante, de que tuvimos a Abelardo L. Rodríguez, presidente mexicano en la última parte del Maximato, que literal traficaba alcohol a Estados Unidos durante la prohibición. Sí. O sea, un presidente mexicano traficaba alcohol. Sí, está muy pegado. O sea, ahorita lo podemos ver, hay territorios sin estado en este país. Hay territorios controlados totalmente, pues, no por las instituciones, cabrón, ¿no? Hay municipios donde nadie quiere ser candidato. Es más, hay un municipio aquí en Jalisco que en las elecciones renunciaron todos los candidatos menos uno. Y todos por amenazas, menos uno. Ya si tú quieres creer que es bien valiente el que se quedó, pues ya es muy ingenuo, ¿no? Exactamente. Ok, ya capté, claro, apenas. Ese güey es bien valiente. Pero no, es que sí es cierto, a veces nos hacen pensar así, güey. Sí, claro. Ha de haber muchos héroes en este país que no son los héroes, güey. Sí, exactamente. Dice, ese güey, mira qué chingón, no le tiene miedo al narco. No mames, güey. Como en este momento, favor, es que fue el chingón. Espera, ¿qué? No es cierto, vale madre.
De hecho, sí me pareció que esta misma escritora redactó minuto por minuto el suceso de los 43 de Ayotzinapa. Y es muy curioso cómo se entrelazó tantas historias y de repente llegaban a una conclusión, pero meses después concluían en que realmente esta no era la verdadera historia y traían incluso a criminólogos, y a personas especializadas de otros países porque sabían exactamente, porque sabían los mismos padres que no podían confiar en las instituciones o la táctica de seguridad mexicana, sino que traían a personas de fuera y ellos también concluyeron de que, oye, ¿sabes qué? Esta es la única respuesta que te puedo dar, no podemos seguir porque el gobierno no nos está dando pauta o chance para continuar con esta investigación. Claro, güey, o sea, no se han visto las 3 muertes de Marisela Escobedo en Netflix, verán y se van a indignar y ¿cómo es posible, güey? ¿Cómo es posible? ¿Dónde quedó el Estado de Derecho? En este país no existe, cabrón. Estamos jodidos, pero sí, trajeron argentinos. Sigue siendo un mito, o sea, sí, claro. Realmente no sabemos qué pasó con los 43. Lo que sabemos es que también se le dio un uso político impresionante para pegarle a quien le tenían que pegar, pero no es el único. No es lo único que ha sucedido. Ese lo vimos en los medios y se pudo conocer la desgracia, pero somos un país de fosas clandestinas, o sea, la masacre de San Fernando, perdón. No sé si a ustedes les tocó, pero lo tienen que recordar, la vez que dejaron un montón de cuerpos ahí en los Arcos del Milenio, en una camioneta. ¿Los colgados o era otro No, los dejaron adentro de la camioneta. Okay. Donde sea te encuentras fosas clandestinas, donde sea te encuentras un montón de gente masacrada y dices, ve la glorieta de los desaparecidos. En Guerrero, mi dulce ranchito, era pues, muy común abrir el bote de basura de tu casa y encontrarte una cabeza en cierta época. Sí, claro. Claro, güey. Mi ranchito. En Tamaulipas ya hay poblaciones desiertas, como Ciudad Mier, güey. O sea, ya estamos mal, cabrón, ¿no? Por más que el presidente de la mañana nos diga, vamos bien, pues sí, vamos bien. Sí, claro, y bien. Sí se demostró que con este caso de los 43 se hizo tan conocido porque el mismo PRI se encargó de, hay que traer este caso y mostrarnos como los justicieros de la situación y vamos a encontrar a los malditos que hicieron este caso y todo el rollo. Y cuando se dieron cuenta que estas personas eran mismos compadres de las personas que tenían en el mandato de Peña Nieto, fue como de, ay, ¿sabes qué? Hay que cortar la investigación porque ya nos dimos cuenta de que las personas que ocasionaron todo esto era la esposa de un compadre que teníamos aquí como... Que estaban relacionados, sí, exactamente, ¿no? Que estaban pero no, relacionados. Fíjate, es que no, yo creo que los 43 fue ahora sí que lo que reventó en redes sociales y logró tener un impacto que cimbró las esferas de poder fue ese caso, porque ya habían sucedido algunos, la guardería ABC en las vísperas del PAN, un montón de niños que se quedaron por negligencia de gobiernos, de dar permisos y bla, bla, que resulta que era la prima de la esposa del presidente, todo un cochinero, pero no pegó tanto, ¿no? Los cantantes, pues lo interesante es, mira cómo sí funciona, cabrón, ¿no? O sea, cómo sí las redes sociales ayudan para presionar y era todo el tiempo estar presionando y sometiendo. ¿Qué vimos ahora, por ejemplo, con lo de George Floyd en Estados Unidos? Estuvo impresionante, un policía, bueno, ese tipo de cosas sí nos ayudan, pero después las transpolan. Eso, por ejemplo, es algo que es muy de mexicanos, ¿no? Como veías muchos mexicanos diciendo justicia para Floyd y poniendo en sus redes sociales, ¿no? Y levantando el puño y la chingada, ¿no? Pero, ¿qué pasó en Veracruz hace poquito más de un mes? Los policías levantaron, violaron y asesinaron a un joven, cabrón, ¿no? Pero de eso no hubo tanto flow. Pero, güey, es una aberración, que es una cuestión que no debe haber pasado. Incluso dicen, es que andaba muy drogado. Menuda justificación, ¿no? O sea, entonces tú no sabes cómo controlar a las personas. Renuncia a tu trabajo porque no lo sabes hacer, cabrón. Tienes que saber hacer tu chamba. Y aparte lo violaron, güey. O sea, el parte médico lo tenía la mamá, la acusación y todo, y estaba sucediendo. Ahora, una pregunta también un tanto personal. Como alguien que estudió política, que se ha dedicado cierta parte de su vida a la política y que ahora pues se dedica también hasta cierto punto de alguna manera a los medios de comunicación, en los artículos que escribes, en lo que subes a redes sociales, en tus podcasts, ¿qué tan peligroso se vuelve
se vuelve lo peligroso que tú quieras. Ahorita cortan, ¿verdad? No, tú sabes, hay temas realmente donde no hay ni siquiera necesidad de meterse, hay temas en los que tienes que meter. Las cosas están a la luz, güey, están a la luz de todo, lo estamos viendo, incluso a nosotros tenemos una política en el programa que es sátira política, La Cloaca, porque de eso se trata, de puro tiradero, pero los guiones se escriben sustentados en notas que sacan medios oficiales, o sea, nosotros no inventamos la nota, cabrón, o sea, nosotros lo justificamos. Entonces, ¿por qué lo hacemos en primera? Para generarnos ese prestigio de que no estamos ya, porque, mira, hay una cosa que seguramente ya lo han checado ustedes, que le llaman el clickbait. Sí. Eso es engañar a la gente. Eso es ponerle un pinche título bien sensacionalista a tu encabezado, pero cuando se mete la gente ve y pues no dice nada y es pura basura, güey. Pero sí te genera una reproducción que después probablemente te monetice. Este clip se va a llamar Me amenazaron de muerte. Así es, sí, totalmente, ¿no? Nos cayó la ley o algo así, ¿no? De pronto se agarran a madras ahorita tú y Ángel, güey, y ya lo graban y ya quedó. Exactamente. Pero te digo, hacen eso, entonces, no, pues debe de existir pues, un fundamento, porque si no estás cayendo en lo mismo, ¿no? Si queremos fomentar el pensamiento crítico y meternos, porque el programa el otro que tenemos, el Estado del Estado, que es de análisis, tratamos de llevar la política, intentar que la raza le entienda la política, o sea, hablarle en su idioma lo más que se pueda, o sea, porque sí es a veces complicado, incluso la división de poderes para la gente a veces le resulta complicado entender cómo funciona, cómo se gesticula, cómo es que a veces piensan que el presidente tiene una suerte de rey que puede hacer todo, pero no, porque tenemos por un lado la cámara, ¿no? Me dicen, es que el presidente tiene que hacer tal cosa, no, pues no son sus facultades, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas no creo que tenemos que trabajar en una cuestión de pedagogía política para que la gente vaya entendiendo qué rollo con eso, pero se me olvidó tu pregunta, Susa, ¿cuál era? Se me olvidó mi pregunta, ¿cuál era? La de qué tan peligroso era. Que si era peligroso, no, o sea, es normal, ustedes lo van a vivir aquí, hay haters en todos lados. Es más de un mamador, ya les habré puesto a ustedes. Ya nos llegó el primero. Ya cualquiera puede tener su podcast. Sí, ya nos llegó alguien así. Cualquiera puede tenerlo, es el tuyo, o sea, ¿no? Porque fuiste una reproducción, así que muchísimas gracias por comentar y ver el podcast. No, y dile que chingue a su madre sin miedo, no te gusta. José Hernández, vete a la verga. Sí, güey. No lo veas y ya, güey. Es que, güey, eso es muy malo. Tenemos una pinche sociedad llena de doble moral, güey, que también tiene que ver con la pinche religión católica, pero somos bien mochos, güey. Por un lado, bla, bla, pero otro, ¿de cuánta pinche? Fíjate, yo tengo dos clases de compas, güey. Los que son compas y los otros que aprecio, pero pues son haters, güey, o sea, que quieren que te vaya bien, pero no más bien que a ellos, ¿no? Sí, exacto. Esos güeyes ejercen una pasivo-agresividad impresionante conmigo, güey. O sea, ven que aviento un documento chingón y me en risa, ¿no? Ay, y entonces empiezas a verlo, a analizar cómo se comporta y dices, hijo de su chingada madre, güey, ¿no? Claro, sí. Pero cuando te va mal, esos hijos de la chingada son los primeros que te escriben, no hermanito, y todo. Entonces te das cuenta y dices, no, güey, lo que estás es reafirmando la posición donde te gusta que no me vaya más chido que a ti. Y es normal, güey. Tienes que empezar a tener. Va a haber un mamador que te va a decir en redes, pinche contenido está bien culero. Pues no lo veas, güey. En internet, güey, podemos ver lo que nosotros queramos. Tenemos un chingo de contenidos. Incluso el algoritmo te va poniendo los que a ti te gusten, güey. Sí, entonces, si no te gusta mi pedo, no te pone. El asunto es que luego nos volvemos adictivos para esa banda, güey. Entonces la banda te ve porque le encanta estarte chingando, güey. Sí. Pues porque así se dice en algunos libros de espiritualidad, güey. O sea. Sí, es un círculo, güey, o sea. Sí, exactamente. Al final de cuentas, el odio y el amor son parte de lo mismo, entonces te odian porque te aman. Así que José Hernández nos terminó amando. Sí, güey, o que te borre, güey, pues mira, las dos van a seguir viviendo, esté o no esté, van a seguir sobreviviendo, nosotros estamos pisteando y pues ya está bien, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ese es un ejercicio de verdad que te libera, güey, un ejercicio de ser sincero y ser transparente y decirle, chinga tu madre, no me veas y ya, güey, punto, ¿no? No, es más, tu mamá ni la conozco, pues, entonces lo puedes mandar a donde sea al vato. Creo que se entendió mi punto, ¿no? O sea, tampoco hay que ser tolerantes hasta grados, no, pues parte de la tolerancia y del respeto y de la no discriminación es mandar a chingar a vatos por igual. No, para nada. Dime. Creo que con este podcast hemos aprendido bastante. Me encantaría hacer más preguntas, pero te quiero ser completamente sincero.
Y con No la lo gente. vamos a sacar al aire. No Se va a va salir a tirar, al aire. se va a tirar. Hiciste muchos Son 30 pesos de las cheves. Ándale. Hiciste muchos chistes de un chaparrito bigotón chistoso alemán. Sí, no lo digo porque sí te pueden censurar. Se bloquea. Ahí Ya, no te voy. censura, güey, ya vale mal. Ya vino Hitler, no mames, ya vale más. Ay, no. Ya duramos mucho tiempo, ¿verdad? No, bueno, dime. Bueno, como último, a mí sí me gustaría preguntarte, ¿qué le recomendarías a quien le interesa saber un poquito más de política, dedicarse a ello? ¿Qué sería lo que tú les dirías para que puedan hacerlo de la buena manera? No, mira, más que el que se quiera dedicarse, lo recomiendo a todas las personas. Cuestiónense todo, fomenten el pensamiento crítico, no hagan nada sin cuestionarse el por qué lo están haciendo y van a ver que aparte de ser reconfortante, empiezas a entender el sentido de la libertad cuando ya haces en verdad lo que quieres y no lo que alguien te dijo que hicieras, porque muchas veces nosotros malentendemos eso y decimos, yo soy libre y hago lo que quiero, ¿no? Tengo libertad de tránsito, pues dime dónde llegas con esos pinches 10 pesos que traes en la bolsa, ¿verdad? Hay que entenderlo, hay que cuestionarnos todo y nos va a ayudar a todo, cabrón, les va a ayudar a entenderse ustedes mismos. Es justo, o sea, es liberador, es sano, es psicológicamente sano que entendamos las cosas. Ahorita con lo de la pandemia se vienen un montón de broncas que tienen que ver con la cuestión de la psique y que aparte les da mucho miedo a la gente entrar a terapia porque no los vayan a señalar otra vez doble moral, ¿no? O sea, no, prefiero hacer un chingo de vagas, ponerme pedo y ser el más mala copa, pero no vayan a decir que voy a terapia porque entonces dices, dude, güey, o sea, Porque si piensan hay que que, estoy mal, hay que claro. hacer un ejercicio, lean un chingo y lean todo lo que puedan y lo que no entiendan, pues vayan a leer, no pasa nada, ¿no? Y otra vez le decía, alguien me decía, es que lees muchos libros, ¿cómo le haces para que te guste leer? Porque a mí me aburre mucho. Yo, es que a mí no me gustaba leer, yo hasta la prepa empecé a leer y empecé a leer porque cayó en mis manos por azares del destino un libro que se llama 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Y cuando le dije, no mames, ¿a poco se puede escribir sobre esto, no? Y van a ver que eso los lleva por caminos, debe de haber algo que les guste, debe de haber algo que les Es un late. tema de interés que venga en letras. Así claro. como encuentras la música que te gusta, así como encuentras la ropa que te gusta, así como siempre vas a encontrar un camino, nomás tienes que buscarlo, tienes que adentrarte. La neta, si en este momento tu vida estás inconforme, es porque lo que estás haciendo no te gusta, cabrón. Entonces entiende qué es lo que no te está gustando y empieza a buscar qué es lo que te puede gustar. Y cámbialo, güey. O sea, es nuestra vida y nos vamos a morir y no sabemos en qué momento nos vamos a morir. Cada minuto que pasa es uno menos de vida. Entonces quiere decir que nos estamos muriendo. Ah, pues de pendejo me voy a morir haciendo una cosa que no me gusta, haciendo cosas que no me gustan, tolerando cosas que no, creyendo mentiras que no me gustan, ¿no? Y juntándome con compas que ni siquiera me caen bien, o sea, hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Lo acepto, así que váyanse a la verga. Es que ustedes ese dos del porque me ángel. caen mal. Ese es el puto ángel. Tremendo No, ese ángel. Bueno, Sí, oye, pero si se quieren entrar a temas ya de cuestión política seria, más que entrarse a la política, métanse a las cuestiones de gobierno, métanse a entender cómo funcionan los gobiernos, si quieren ser crítico con un político, el lugar más común es pinches políticos rateros, no, métanse a ver cómo roban, o sea, explícame cómo roban y en medida de que vayas entendiendo cómo funciona eso, te va a llevar a otros caminos que vas a seguir entendiendo y ya vas a ver qué no tienes que hacer. Sí, vaya, con este tema y con este episodio me he dado cuenta de que en la rama política soy un completo ignorante, pero ¿sabes qué? Eso me gustó porque me dio la chance y la sabiduría de saber que tengo que primero escuchar antes de comentar. Tal vez en este podcast vieron que tal vez José y yo estuvimos un poquito más callados, pero fue porque realmente la información provenía del invitado. Porque habla un chingo, dilo también. ¿Y por qué habla un montón y no se calla? callan? No se Interrumpiendo la Pero ese es tendencia. el punto. ¿Entendieron el chiste? Ay, Güey, nos gustó este podcast. Alta ya. comedia. entendían Por alta eso jamás va comedia, a ser acá, ¿no? porque son pendejas. Güey, esto se va a llamar Ángel Siendo Ángel. No se va a llamar jamás así. se va a llamar así, güey. Infinitamente jamás se va a llamar así, güey. Noches de humor. Pero efectivamente creo que güey. Ven mucha comedia y lean mucha comedia, eso te vuelve crítico. la reflexión que nos podemos llevar hoy es que es necesario escuchar, por lo menos hoy nos vi un poquito más callados que de costumbre, pero ¿sabes qué? Me gustó porque yo me llevo una buena reflexión y la reflexión personal es esa. Aprendamos a escuchar a las personas que realmente estén experimentadas y saben sobre los temas de interés. No se trata de imponer nuestro conocimiento, sino adentrarse para ahora sí reconocer que no sabemos nada. Y no se la crean, también investiguen, o sea, no, Claro, no me sí, tienen sí. que creer porque yo lo digo, no me tienen que creer. Claro. Probablemente estoy borracho. Probablemente Ángel tiene que ver con eso y todo eso también. No, hay que cuestionarnos todo. Justo, oigan, pero ¿por qué se llama así su podcast? ¿Quieres Ah, decir bueno. tu perspectiva o quieres decir la mía? En realidad,
yo lo sugerí por dos razones. Fue un tema de amistad mexicana, llamémosle. A blanco y negro por lo, pues, un tanto más evidente. Por lo étnico. Y Pues aparte, está aquí incorrecto Sí, para exactamente. estos tiempos. aparte, sí hay una razón más profunda. A blanco y negro es por hablar de dos situaciones totalmente opuestas. Nosotros, por ejemplo, un blanco, la gente que no sabe nada, pero le interesaría llegar a ello, y negro, alguien que sí sabe enteramente de ello, y pues puede hacer que entre ambos lleguemos a ese gris, que sea, yo ya les expliqué, ustedes ya me expresaron lo que quieren saber. Sí. Ese es como... Sí, vaya, es como tal vez adjuntar esas opiniones y experiencias extrapolares y llegar a un punto de escala grises. De hecho, que es por eso, creo que no le gustó a Sosa mi logo, pero eso tiene que ver mucho. Hay una pequeña franja abajo de las letras del logo de A Blanco y Negro, que los dos parten de un negro, pero cuando se unifican el blanco y negro, llegan a una escala grises. Es como de unificar estas partes con la misma perspectiva. Eso está bien pensado. Mira, como estudiante era pendejo, ya en la vida real no. Pero a Ángel no le interesa. Ah, Ángel. Bueno, Yo también es cabrón. Yo no sé, no, pues me dio mucho gusto que me hayan invitado Al aquí a su contrario. contenido. Cuando gusten puedo venir. Claro que Sobre sí, estaría todo bien si una me va a dar vuelta. cerveza Ángel, pues yo puedo estar conforme, ¿no? Yo Yo lo estoy pegué, a sí lo gusto. Yo lo Ah, pegué. bueno, gracias por invitarnos a esta cerveza y este diálogo. Qué chido que tienen la iniciativa de hacer este tipo de cosas. O sea, al principio yo estoy diciendo que pues aquí estábamos en cosas con Roberto Martínez y Jacobo Wong versión Pobre. Caminos del Sí, Iteso. versión pobre. Y pero qué chido que tengan la iniciativa de hacer esto. O sea, esto abona precisamente a que generemos una mejor cultura en nuestra sociedad. Y si es un cabrón, o son 10 o son 100 los que los ven, qué chingón, ¿no? Y más que hacerlo por la cuestión monetaria y económica, tengan paciencia y esto va a funcionar. Porque es lo que viene. Y es lo que hay, ¿no? Y ya que nos mantenga YouTube. Vamos a hacer que nos mantenga YouTube, muchachos. Que nos mantenga, Bueno, pero por pues- un contenido que valga la pena. No de a 10 faranduleros que se enojaron con Televisa. Los Y que 7 metieron un casos poco de más lado, güey. perversos Ándale. de Sosa en esas pedas. Bueno, Bueno, Serra Cumbia. terminando con todo esto y retomando el que YouTube nos mantenga, ¿tienes algo que quieras? ¿Algún proyecto que gustes Anunciar. compartir? claro que sí, tengo muchos proyectos que anunciarles. Nada, no es cierto. La cloaca, por ahí tenemos la cloaca, estamos subiendo contenidos, ya nos radicalizamos, entonces ya lo hacemos sin censura. Ok. Ya no nos queremos que nos mantenga YouTube. Ok. Pues no, don YouTube, no le late lo que hacemos. Por ahí también tenemos la plataforma del Estado del Estado. Es una plataforma de análisis político que hago con colegas politólogos que invitamos a gente pues que tiene cierta incidencia en la política local. Hemos tenido la fortuna de contar con Tusein, de contar con de hecho se viene un episodio con Dolores Lascarro. Tenemos ahí el apoyo del Colegio de Politólogos. Se viene Play Politics y pues utilizo sus micrófonos para invitar a todo aquel que quiera externar algo de manera escrita que abone a la cultura de esta sociedad que tanto le falta, ¿no? A la cultura política o incluso en alguna otra expresión. Ahí está abierta la revista Play Politics. Y pues creo que ya es todos los anuncios que tengo. Redes 580 DM, ¿perdón? Redes sociales, Instagram, Twitter. No me sé cómo está, sé que es Oscar Gómez, ahí en el estamos Pero se van a Oscar poner. Gómez, por ahí los van a poner, no me sigan, porque luego nos estamos Es peleando. como, sí, pónganlo, pero no me sigan. Sí, cabrones. en Twitter es una red de conflicto y a veces no hay tiempo para sí. eso. Pero sí sigan lo que se viene con el Colegio de Politólogos, vienen cosas interesantes que queremos aperturar a la sociedad, sobre todo en materia de capacitación, en materia de sacar cursos, talleres y diplomados para la ciudadanía. Pues para que ya se metan de fondo, hombre. O sea, este país necesita gente preparada gobernando porque ya nos gobernaron durante mucho tiempo una bola de imbéciles rateros y pues el resultado lo podemos ver aquí. Necesitamos ahora gente preparada que venga dispuesta a cambiar un poquito de todo lo que está Vamos a mal en aportar este un país. granito de arena. Claro. Vaya, me quedo satisfecho con este episodio y claro que sí vamos a darle un apoyo a los programas y proyectos que realmente, para ser franco, que valgan la pena. Por favor, consuman, no nuestro contenido, pero contenido que Consuman realmente los nutra. drogas, consuman drogas. Y consuman drogas, pero que les hagan bien, güey. No, por eso. Ay, no, por ninguna. ¿Algo más que gustes comentar para finalizar este Nada, podcast, pues, Sosa? De verdad, muchas gracias por habernos prestado tu tiempo, por habernos Muchas gracias. prestado tu imagen, tu Claro. sapiencia. Y pues creo que esto sería todo por hoy. Yo nomás quiero decir unas últimas palabras. Claro que sí.
terrorismo, niños, prostitución, Violación. Talibán. ahí los cortan, saludos. Ay, no. 911. Pedofilia. Ya despide, ya Y bueno, despide. con esto Creo que cortamos acabó un bien. corte. Con esto cortamos una nueva transmisión y ¿saben qué? Nos ven en la próxima. Otra vez voy a empezar porque ya me traumé. Bueno, esto sería prácticamente todo. Espero que les haya... Otra vez. Otra vez. Espero que les haya gustado esta transmisión y nos vemos en la siguiente de A Blanco y Negro. Bye. Cámara, banda. Talibán. Ay, no. Hay que poner unas putas, ¿no? Pues lo cortas y lo vipeas y ya, hombre. Quedó